Una obra poética puede leerse en movimiento, sí, en movimiento ágil y estilizado, como el de una danza clásica o contemporánea. Placeres de la lectura. Se trata de un programa que podemos definir como un espacio, o mejor, un universo pleno de momentos. Con ustedes, Graciela Berti. Sí, porque la poesía y la danza son artes fraternas, ya que comparten el ritmo, la expresión emocional, la metáfora y la estructura efímera, donde la palabra se convierte en gesto y el cuerpo en poesía. Bienvenida, Carmen, a Placeres de la Lectura. Gracias, Graciela. Al leer tu poesía me di cuenta, al cabo de varias poesías, que había algo en particular. En primer lugar, bueno, detecté un recurso literario que es la anáfora, donde se repite así una partícula al comienzo de alguna frase de algún de los versos, una secuencia de versos, como para darle énfasis, reforzar la intención. Pero después noté que era verdaderamente un verso libre el tuyo, totalmente libre, bueno, sin rima, sin medida, pero también libre de cualquier otro, podríamos decir, elemento que lo condicione, como podría ser algún signo de puntuación. Y fue a partir de allí que comencé a asociar la danza con la poesía, con tu poesía. En la poesía, evidentemente, no hay signos de puntuación porque la escritura es como que se lleva por el ritmo de la respiración. Eso lo traigo de la danza. Y se hacen como secuencias donde cuando uno lee, sabe que en ese momento tiene que hacer el verso. Baja el verso como un movimiento corporal, un movimiento, ¿no? corporal, exactamente. Qué maravilla. Sí. Imagino que estás en la danza desde niña o muy adolescente. Contanos. Sí. Empecé danzas clásicas a los 6 años y a los 14 años vi bailar a Adagio Uniquén de Córdoba y realmente me di cuenta que la danza clásica es muy linda, pero que me gustaba más la danza contemporánea. A partir de ahí me puse en contacto con ella y estudié muchos años con ella, le debo muchísimo, era una mujer, falleció ya. Era una creo mujer, que en el 2013 ha fallecido, con 80 años sí, aproximadamente, sí. Una mujer a lo mejor no hablaba mucho, pero transmitía una cosa muy poderosa. Y esa cosa poderosa que transmitía, yo la recibía con el corazón y con el ánimo totalmente abierto. ¿Existió alguna otra formadora, sí, de estas grandes maestras en tu vida, en la danza contemporánea? Sí, también Ana Camien, ya mucho después. Y hay muchas con las que he tomado clase, pero con Ana he tenido una relación personal también. Una mujer muy cálida, no es fácil ir desde el interior a Buenos Aires, no es fácil. Es muy lindo, pero no es fácil. Y ella me recibía también con mucha calidez y con mucha dedicación como algo que había que cuidar. Entonces fue muy, muy amigable y muy, muy buena maestra. Esta última de las formadoras, de las grandes maestras, también se destacaba en el exterior, ¿puede ser? Absolutamente. En la danza de Mendoza tenés que estar en Buenos Aires. El que está en Buenos Aires quiere estar en Alemania o en Estados Unidos. Que era el caso de claro, exactamente, así es.
Es el circuito, digamos, ¿no? Cuando hablas del interior del país, no estás hablando de Mendoza casualmente. Estoy hablando de Córdoba, sí. Estoy hablando de Córdoba y de todas las ciudades. Pero vos naciste ahí en Córdoba. En Córdoba, sí. En un pueblo de Córdoba. Pero estudié en Córdoba. La danza fue una pasión mía muy, muy segura desde chica. Quiero eso. Cuando vi la danza contemporánea dije, no, eso es. Como una cosa muy instintiva, muy, muy inmediata, con toda seguridad. En algún momento hablábamos de cómo nace también la danza contemporánea. No es del siglo XX, pero no de todo el siglo XX. Recién veníamos comentando, tuvo una gran influencia la guerra en esto, para una danza mucho más libre. Tuvo mucho que ver el existencialismo, el expresionismo. Era una danza dolorosa, muy, muy expresiva, muy trascendente, digamos. Yo tengo una anécdota de una bailarina alemana que vi bailar en Buenos Aires, que cuando me acerqué a saludarla me llamó la atención que era muy bajita y en el escenario era inmensa. Ese tipo de expresión así que traspasa el alma, ¿no? Realmente uno se quedaba, qué maravilla. Sí, es así como de posguerra, era como, surge como también en la literatura surgieron muchos ismos luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para sacar esos dolores, ese pájaro de alas atadas, ¿no? Que está dentro. Sí, así es. Y bueno, también lo creativo de la danza moderna y después contemporánea, lo creativo, contraposición para una cosa estática, lo digo con respeto, por supuesto, porque en la danza clásica uno valora la destreza del bailarín, pero sabe qué va a pasar en el escenario, sabe los movimientos, acá viene esto, y la danza contemporánea no, es todo sorpresa porque las coreografías son realmente muy creativas, muy creativas. Y tiene que ver con el momento, el sentimiento, lo que se despierta totalmente, a cada instante, ¿no? Totalmente. Y con la formación del bailarín, porque también está eso, el bailarín de danza contemporánea tiene una formación general distinta de la danza clásica. Carmen Solís tiene varios reconocimientos, entre ellos el premio Flor de Lis de Plata en 1978, es un reconocimiento local, ¿no? Que creo que surge del movimiento Scout. Sí. También una mención del Instituto de Cultura Hispánica en el Año Internacional de la Mujer, en 1975. Y ha publicado 3 libros. El primero es Ana y otras historias en el 2003, y en él se incluye un poema que ya vamos a leer, que ha sido premiado. Luego viene Cristales de Fuego en el 2006, también incluye otro poema premiado. Ya en el 2012 publica Interperie, que incluye también un poema premiado que precisamente lleva ese nombre. En un concurso internacional, Hespéride. Y habría otro premio, ¿no es cierto?, de Paco Urondo, de Villa María, el 2014. Contanos cómo surge Ana y otras historias. Es una historia familiar, en realidad. Muchos poemas ahí son rememorar algunas cosas familiares, ¿no? Cosas que uno tenía realmente muy internas y algunas muy tristes, pero que Ana y otras historias surge así. Cuando mi hermana menor, que tuvo un accidente, se va, las alumnas que la querían mucho
porque era muy particular, mi hermana era una polvorita. La despiden, muchas de ellas diciendo poemas. Y uno de los poemas empezaba así: Cirio de fuego fue tu vida. Y me quedó muy grabado eso. Pedí que me pasaran los poemas que habían escrito, los guardé. Y en el 2000 lo saqué, lo leí y ahí empecé a escribir. Cirio de fuego fue tu vida. Y ese, digamos, fue ese disparador Es que un te disparador, llevó a la poesía. Totalmente. Sí. Yo escribía antes, tuve muy buenas profesoras de literatura que promovían la escritura. Había gabinete de literatura en mi escuela, promovieron mucho la literatura. A mí me encantaba la poesía, al punto que me la sabía de memoria. Iba a lo mejor en calles más oscuras diciéndolas en voz alta. Siempre me gustó la poesía. La poesía te tiene que gustar, ¿eh? Es como sí. una vez rara. Una vez rara. Bueno, a mí siempre me gustó. ¿Qué te trajo a San Rafael? Conocí al que es mi esposo en Córdoba. Y bueno, acá estoy. Y ya desde hace un buen tiempo. Sí. Pero aquí también diste danza contemporánea. Acá sí. En el Centro Polivalente también di clases particulares e hice algunos recitales como solista y preparé algunos con mis alumnas también. He tenido muy lindas alumnas. ¿Alguna siguió tu trayectoria, por ejemplo? Sandra Quesada, que estuvo mucho tiempo en Buenos Aires, fue alumna de las niñas del ballet de Julio Boca, en el Colón. Después otras estuvieron en el San Martín por distintas cosas. En algún momento el Teatro San Martín, que es la base de la danza contemporánea en la Argentina, tiene un tiempo, es como los deportistas. Si te lesionás, si sos más grande, vienen los chicos empujando. Pero qué bien. Bueno, después decíamos Cristales de Fuego, pero vamos a mostrar, Ana, esta es la presentación y otras historias, muy linda. Está diseñada por también una diseñadora gráfica nuestra, ¿no? De San Rafael, Gabriela Talío. Impecable también la imprenta. Luego surge, como decíamos, el segundo que me fascina, estos verdes, me encantan, Cristales y Fuego, ya en el año 2003. Es un cuadro de Sacco. Ah, impresionante, me encantó. Del mendocino. Me encantó. Y por último, bueno, tenemos esta tercera obra que es breve, donde se encuentra uno de los, y comienza con este Intemperie, con este poema que está premiado, que comienza con el poema titulado Intemperie, en el 9º concurso internacional Hespérides de cuento y poesía, cual fue premiado. Bien, aparece otro libro, pero es por una mención, ¿no es cierto?, que se hace en este trabajo, en esta recopilación de San Rafael, su historia, de su lengua, su cultura, y de la editorial Duncan, que fue realizada por el IES de la Tuel, sí, que sería el Instituto de Educación Superior, que tiene sede acá en San Rafael, y lo coordinaron las profesoras Ana Alonso de Giglio y Andrea Greco de Álvarez, por lo que veo una profesora de letras y una de historia. Y aquí se te menciona como escritora sanrafaelina. Claro, lo hizo Estela Petricorena. Ah, bien. Bueno, a raíz de esto, ya mencionados los 3 libros, pero hay un cuarto que podríamos decir que está
hecho, está armado. Yo he tenido en mis manos una carpeta muy prolija que sería el borrador de ese libro, pero falta editarlo. Sí. Contanos de él. Bueno, con la idea de este libro, Ana y otras historias, ya no queda ese. Entonces la idea fue que si voy a editar Intemperie, hacer una antología con los tres, digamos. No sé si con 3 libros se puede hacer una antología, pero bueno. Hay mucho material. Sí, mucho material. Sí. La idea era recuperar un poco aquel libro, con algunos poemas, para poder hacer una impresión de Intemperie. Bien. Te cuento que yo hice una selección de ese cuarto libro, ¿ya? Y te ofrezco para una copia con el fin de que hagamos una lectura, ¿sí?, en un tú a tú de estos poemas. Yo tengo la misma cantidad que vos tenés acá. Y te diría, bueno, te invito a que comiences con el primero, pero también que nos cuentes algo de este primer poema que está seleccionado, que es Imperceptible. Es un tema que a mí me ronda siempre. Es la idea de lo efímero, de lo que es un segundo y pasa, y la importancia que tienen a veces esos segundos que pasan. Que a veces definen la vida, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, estuve escribiendo esto, que se llama Imperceptible, y dice: en este instante, en este segundo imperceptible, alguien nace y alguien en una cama muere. En esta fracción de tiempo, en esta respiración, alguien sonríe y alguien enmudece. En un solo pestañear el mar ondula sobre el cielo y alguien corre para tomar un tren. En este mismo instante, Dios asiste a una puntual crucifixión. En este segundo, las avenidas del mundo se iluminan. Una mano se posa sobre un piano. Un bailarín se alisa el pelo. Alguien come distraído y a su espalda otro lo mira. En una galería un farol se mece con la brisa. Un transeúnte levanta la mirada, otro trastabilla. Alguien se va, alguien espera. En ese instante se nos va la vida. Y esta es la vida, ¿no es cierto? Una sumatoria de instantes. Y acá observo que aparecen más mayúsculas de lo que normalmente aparecen en tu poesía. Y es para marcar precisamente como ese paso de fotografiado, ¿no? Sí. Es como una secuencia de fotografías que pueden mostrar eso tan imperceptible, nada mejor que el título, ¿no? Sí. Pero también aparece otro signo que lo agregás para marcar algo importante, y es el paréntesis. Dios asiste a una puntual crucifixión, como algo más profundo, mucho más grande, más amplio. Sí, lo marcás siempre, algo intenso, algo significativo, y también en ese instante se nos va la vida. Maravilloso. Gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, muy bien. Y debo decir que este poema me encantó. Y se titula Ancestros. Estamos hechos de seres superpuestos que dieron con su historia en nuestros huesos. Voces de unos, ojos de otros tantos, que sin pensar, viniendo con la sangre, se instalaron aquí. ¿Quién sabe de quién es este gesto? Esta oscura mirada, esta forma de ser, este recuerdo infuso, esta manera. Los que no conocimos y que vivieron cada instante como grabando el tiempo en un hilo abrasador que hoy repetimos.
Vaya a saber qué historias, qué amores, qué tormentos, qué hastíos, qué búsquedas desembocaron en este torbellino invisible y total que nos define así. Quisiera conocerlos, presentarme humildemente, saludarlos, agradecerles, insultarlos, luchar con la memoria, doblegarla, regodearme en su estilo, consolarme. ¿Esto será la eternidad? ¿Dónde quedará sellado mi sentido? Este es un tema muy actual, el de los ancestros, ¿no? Pero es una mirada tan tierna, si se quiere, al menos para mí, de todo aquello que yo llevo de otros, Sí. ¿no? Que ni siquiera sé. A veces sí se pueden reconocer, sobre todo las cuestiones físicas o de pronto, no sé, ese modo de ser, esta manera. Pero me gusta mucho cuando querés conocerlos y agradecerles. Y soltarlos También, sí, por supuesto. Sí, sí, hay cosas que no, son imperdonables, que uno tenga que arrastrar pero es también. importante agradecerles. Primero, Sí. fundamentalmente primero. Sí, es así. Y la reflexión final, ¿no? Es decir, ¿dónde quedará sellado mi sentido? ¿Y cómo voy a repetirme yo en los otros? ¿Cómo Eso, será? ¿cómo será? ¿Te has detenido mucho a pensarlo esto? ¿Has visto esa repetición en algo? No, no lo veo. A veces algún gesto de mis hijos o algo, pero bueno, no me doy cuenta. Vaya a saber. ¡Qué historias! Ya se encargarán ellos. Sí, se encargarán totalmente. Bueno, te invito a que sigas. Olvidos. Es cierto. Hay cosas que jamás regresan. Nos dieron las espaldas, espantaron imágenes, cambiaron las esquinas. Solo a nosotros nos cruza por momentos un látigo que roza, una señal, un sueño. Como si fuéramos escombros, vidriera oscura en el atardecer, fría espera de un tren, fría llegada. Como si hubiéramos sido torpes y no entendimos las encrucijadas donde unos toman al sur, otros al norte. Y allí quedamos, suspendidos, sosteniendo el aliento. Porque no pudimos reconocer que eso es el olvido, desgarrando las horas, la sangre, los sentidos y hasta la venganza de borrar los rostros. Porque nadie es la sal, nadie la quimera. Y aquí la anáfora, por supuesto, un látigo que roza, una señal, un sueño, para reforzar intencionalmente eso, ¿no? Me gusta este modo de interpretar, como decías, la danza contemporánea. Tiene mucho que ver, evidentemente, con la poesía. Y con esta forma tuya tan particular de no condicionar, ¿no? Que aparezca como una melodía que yo la pueda interpretar o sentir de acuerdo al momento, que seguramente si la leemos mañana nos puede decir otra cosa. Sí. En general la poesía es así, pero vos le has dado un sello muy, muy particular y lo pongo en relieve. Bueno, ahora me toca a mí. Y yo voy a leer algo muy breve, que es el único que he traído, pero hay varios y me gustan mucho porque en esa brevedad está la intención y el todo, ¿no? Por ejemplo, este que se titula Orfandad. Todos a mi alrededor, pero la soledad le entregó mi corazón al viento. Tiene podríamos decir, muy parecido a lo que es el haiku, la poesía japonesa. Obviamente la métrica no responde, pero en pocas palabras condensar un pensamiento o un sentimiento, para mí es maravilloso. Bueno, te cedo la palabra. Fundamento. Lo que queda, lo esencial, lo intransferible, la sangre, las heridas, la caricia, la mirada imborrable, la distancia,
El recuerdo que selló toda forma de ser, de indagar la esencia de las cosas, evitando toda periferia, todo vano proceso, buscando huellas, siguiendo surcos que nos marcaron sin duda a fuego, persiguiendo la raíz del canto, el silencio que forma las palabras, la frecuencia captada solo por mi oído, el lugar exacto de mi nido, es el lugar posible de la muerte. Tan real. Triste, pero real, ¿no? Es triste, sí, me critican a veces eso de... Bueno, es un estilo, es un estilo. A mí me llega muy profundamente porque, bueno, es lo que, después o sea, y el título nada más acertado, Fundamento. ¿Qué es lo que queda, ¿no? Después de todas esas búsquedas? Y y bueno, por último, llegar a encontrar ese posible lugar que nos espera a todos, que nos cuesta hablar de eso, eh, precisamente por lo inevitable, ¿no? Sí, así es. Espíritus. Estoy aquí recibiendo los mensajes. Cada cosa nos habla a su manera. Esperan solo que despierte, que retire los velos de la nada, que refresque mis ojos del infierno, que acepte mi pequeñez de huesos, mis sollozos, mi ternura de voces clandestinas, mi rebelión de ira, mi mezquindad de panes. Y respire con fuerza entre la alfalfa fresca y los naranjos. Respirar como el viento, como la brisa que se expande. La extensión del el espacio, beber la vida impregnada de espíritu, serena, traspasando las piedras, los cristales, volando, sin nostalgias y sin tiempos, alas ondeando con los sueños. Y aquí, bueno, yo tengo que hacer hincapié, ¿no es cierto?, en esta anáfora, mi pequeñez de huesos, mis sollozos, mi ternura de voces. Pero aparecen también otras figuras que me gustaron mucho. Por un lado, visual y olfativa, ¿no? La visual está hablando de la alfalfa fresca y los naranjos, pero la olfativa, ese perfume de la alfalfa fresca, ¿no?, combinada con los naranjos. No se me hubiera ocurrido. Es genial. Y también, bueno, respirar como el viento, como la brisa que se expande, ¿no? Y acá esto yo lo asocio obviamente también a la danza. Es innegable la influencia de ese arte en tu obra. Bueno, te cedo el espacio. Intemperie. Desde ahí, desde el mismo lugar donde habita el misterio, desde la angustia, de la nada impaciente, del todo ávido, imposible, del doblez del dolor, desde el presagio, nos abren las palabras las puertas del exilio y dejan nuestro rostro a la intemperie. Nos dice, claro, de acuerdo a la experiencia también, ¿no? Lo que puede ser la intemperie un viento, puede ser tierra, pero también es la nada, ¿no? Es la nada, sí. Eso que es la hablábamos desolación. hoy. Claro. Ajá. Quedar expuestos, es increíble. Desde la angustia, desde la nada impaciente, del todo ávido, imposible. Esta obra también fue premiada. Claro, Sí, es esto. es Con este comienza, y así se llama el libro, el tercer libro. Sí, es precisamente el del 9º concurso internacional Hespérides, de cuento y poesía. Sí. Esto fue en el año 2012. 2012. Sí, en La Plata. ¿El premio era la publicación de un libro? Sí, estas pequeñas publicaciones, porque el libro es más grande, en realidad tiene más poemas, pero ellos hicieron publicaron una selección lo que yo había mandado. Ah, bien. Por supuesto, si aparece el 4º libro, vamos a encontrar más poemas de este libro, sí, Intemperie. Contraseña. Allí estaré, vestida de verano, resumiendo en un instante el mundo o la eternidad. Todo lo que la mente puede resumir
en un momento allí latiendo, como el sentido del amor eterno que teme revelarse y estallar en un segundo. Allí estaré, vestida de verano, como una contraseña conocida que cura todas las heridas de solo pensar que existe, que es posible. Bueno, aquí el mensaje ya es más esperanzador, ¿no? Más esperanzador. Pero Sí. me gusta esa palabra también que tiene que ver con lo moderno, ¿no? Que se usa tanto y que puede abrir un montón de caminos, como si yo pongo una contraseña en una computadora, en un Google, lo que sea, me abre un mundo impresionante. Pero Ajá. también es esa figura, ¿no? Reconocible, esa vestida de verano, se me representa el blanco, lo traslúcido, no sé. Es como que el vestido es la contraseña. El vestido es la contraseña. Y en un verano un vestido, a mí se me ocurre blanco. Esto es lo lindo de la poesía, ¿no? Que a cada cual se le ocurre. Que uno deja la puerta abierta y el otro la abre. Que cada uno tiene una percepción, una cosmovisión muy particular del mundo. Sí. Y es, bueno, cada palabra, cada verso, cada frase, ¿no es cierto? Va abriéndose, va abriendo camino en esas particularidades que nos distinguen, por suerte. Uh-huh. Huellas. Ese te lo cedo a vos. No hablaré del amor ni de las ideologías. No mostraré mi rostro, ni mi vida, ni la sangre guardada. Solo en la piel grabadas quedan las historias y en las manos de barro. Solo, para quien pueda ver, asomarán en mis ojos sueños y agonías. Y aquí también está remarcado entre paréntesis, para quien pueda ver. Este me gustó, sinceramente, muchísimo, porque mostrar, no se va por la vida contando los sueños, ni las ilusiones, ni el pensamiento político, ideológico, lo que fuere. Uh-huh. Está como reservado para quien pueda verlo sin. Claro, exactamente. Y esa persona, con esa persona sí se puede hablar. Para quien puede escuchar. O para quien pueda escuchar. Las máscaras. Uh-huh. Increíble, maravilloso. Esa cosa discreta y elegante, casi sosa. Ese silencio salvador, esa impostura, ese dejar pasar día por día, esa acomodación, esa mujer sociable, esa prolija dama, ese ser, despojado de toda impertinencia, sin pasión, sin sangre. Ese resto de trapo seco al sol, ese difícil reflejo, esa hipocresía empaquetada, esa incógnita educada y esquiva, casi débil, casi blanca, casi todo, casi nada, casi. Impecable. Esa gradación que la da obviamente la anáfora, ¿no? Bueno, y que termina marcando intencionalmente casi hasta dejar despojado del todo, casi, ¿no? Quedando en un casi. Tengo otra que la voy a leer yo, porque en realidad estaba en la selección, pero se escapó, ¿no? Entonces la tengo así hecha con mi letra y probablemente no me entiendas, ¿no? Y se llama Borradores, porque quería remarcar en esto del escritor. Hemos hablado también mucho de la danza, pero esto se refiere muy exclusivamente al escritor y a mí me pareció fantástico. Así que el título del poema es Borradores. Y dice, serán los borradores los que digan más. Sin duda, donde cayó la sangre y el relámpago, la primera intención, el fuego. Después viene el agua, la mente ordenadora, el antifaz sumiso y transparente, el decir cuidadoso, presumido de bien o de prejuicio. Todo en su lugar guardado. Cajones de papel al viento. ¿Y cuántos borradores que dejamos, que tiramos, cuando allí está lo que vos lo simplificás con la sangre, con el relámpago, con la primera intención, ¿no? Yo soy de corregir muchísimo.
Sí, sí, es la vida también del escritor. Todos han pasado, y los grandes escritores como siempre señalo a Borges, ¿no? Era eh, ver los manuscritos de él, es impresionante cómo va marcando, remarcando, tachando, reformulando. Pero me gustó hacer hincapié en esto, esa primera intención que nos lleva a escribir tal o cual cosa, y que no pocas veces termina desechada. Ajá. ¿Por qué? Bueno, sí, porque viene el agua y la mente ordenadora. Bueno, y para finalizar esta secuencia, este tú a tú de lectura poética, de la poética de Carmen Solís, yo dejaría dos, ¿no? Que tienen que ver precisamente con lo que primero se vino hablando, es decir, con la danza. Te dejo el primero, que es danzando. Danzando. El círculo de luz atrae y llama. Entro en él con el desnudo pie de fuego, y mientras entro, va abrazando la luz todo este cuerpo que se abre como si fueran ramas. Vibra el sonido traspasando el círculo, traspasando el cuerpo, y hace sonar el asombro del encuentro que se baña de luz con el sonido. Sonido y luz mudan el cuerpo en el espacio abierto, que borra el piso, lo convierte en aire, se funde en el aire de los vientos. Vuelve la sangre de la luz quemando el cuerpo, que gira en el espacio y el sonido, atrapado para siempre en el círculo de los círculos de fuego. El desnudo pie de fuego. Uh-huh. Sí. ¿Qué simboliza? Es como la entrada para bailar, que es un momento de tensión. Es como que entra una brasa, es el primero que entra. Claro, como es. Acá voy. Atrapado para siempre en el círculo de círculos de fuego. Eso es la danza para vos, quedaste atrapada para siempre. Sí. Qué lindo, qué maravilla. Es hermosa la danza. Y este se titula Bailemos. Ven, bailemos. En esta dimensión nuestros cuerpos no pesan. No temas, no es la muerte. Es solo una fracción de eternidad. Bailemos. Busca luces que te vistan. Tienes el sol de incendio, la luna en blanco, profundidades del azul. Hundámonos en él, sumérgete en el mar. Eres un pez. Giremos en este atardecer sobre el misterio del amor. Tal vez no vuelva. Se ha detenido el tiempo. Conmovidos, tomados de los brazos en el vuelo, bailemos. Creo que un cierre oportuno, podríamos decir, para esta combinación de estas artes hermanadas, como decíamos al principio. Carmen Solís, encantadora y enigmática poeta, que podemos decir sanrafaelina, si bien nació en Córdoba, quien, bueno, nos ha permitido hoy danzar al compás del sonido de la voz, a la luz de las palabras, ¿no? Para quedar así atrapados para siempre en ese círculo de círculos de fuego de la poesía. Carmen, muy agradecida por tu visita a Placeres de la Lectura. Gracias a vos, Graciela, muchas gracias.